En El Salvador nacen un 40% menos niños que hace 20 años. El país ha caído en una tasa de natalidad que se encamina hacia el envejecimiento, no instantáneo, pero sí a largo plazo. La natalidad no para de caer en el país y en la región. El factor económico es clave. Las largas jornadas laborales también dejan poco tiempo a las obligaciones que suponen tener familia. La región de América Latina y el Caribe enfrenta una transformación demográfica sin precedentes. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, desde 1950 esta zona ha registrado la caída más dramática en las tasas de natalidad de cualquier región del mundo. Y no es que las nuevas familias no quieran hijos, es que no pueden pagarlo de manera holgada. El costo de la vida, alquileres, vivienda, empleos, todo eso pesa mucho. Es una dura realidad de nación. Cada día nacen menos niños en el país y es miedo a no poder pagar la casa, la hipoteca, miedo a criar un hijo con un salario que no le alcanza ni para la pareja y mucho menos para un tercero. La respuesta siempre es una pregunta: ¿cómo traer una vida nueva si apenas se puede sostener la propia? ¿Qué pasa con un país que deja de tener hijos? La realidad es complicada. La tendencia que predomina es que las mujeres tienen menos hijos. Eso es un hecho, una realidad. Y los hogares salvadoreños son más pequeños que hace solo 17 años. Aunque es una tendencia en prácticamente América Latina, la vida misma parece estar entrando en una crisis. Aunque esta región durante el siglo pasado fue símbolo de juventud, de esperanza, de expansión demográfica, hoy enfrenta un fenómeno ya no tan silencioso y que podría ser devastador. Los nacimientos se han desplomado. En El Salvador, para 2005 se registraron 120,000 nacimientos anuales, mientras que para el 2021 fueron 100,000 bebés, y para el 2050 la entidad estima que se tendrán 73,000 nacimientos. Muchas personas han optado por tener de 1 a 2 hijos, en un 70.1%. De no, porque yo solo una hija tengo. A puro sacrificio, mi hija ya es una licenciada, la saqué de la universidad y todo, a puro trabajo. Imagínese si hubiera seguido teniendo más. Y como decía, no es exclusivo de El Salvador, sino de la región y muchos otros países. Y está bastante marcado que se está quedando con menos niños y con ello obviamente el futuro no sería tan sólido. Incluso en países potencias como los Estados Unidos, la tasa de natalidad cayó a 10.5 nacimientos por cada 1.000 habitantes desde el 2023. Mientras tanto, en Alemania el número de nacimientos se redujo hasta alrededor de 739,000 en 2022, una tasa de fertilidad rondando los 1.35 hijos por cada mujer. Es una cifra muy por debajo del reemplazo poblacional. Esto por consecuencia, menos nacimientos, menos fuerza laboral futura, mayor carga para los sistemas de pensiones y un riesgo real de estancamiento económico. Y como lo decíamos, la razón principal por la cual cada vez hay menos parejas y familias que optan por tener hijos es la agudización de inseguridad económica, altos costos de vida en general, por supuesto, y como dicen popularmente, el dinero no está rindiendo, no está alcanzando. Las estadísticas apuntan que el 40% de las mujeres entre 45 y 49 años termina la etapa fértil sin haber tenido hijos, aunque esté casada o tenga pareja. El factor económico es determinante, es el retraso en formar una familia. Mayor educación, inserción laboral femenina y altos costos de vivienda hacen que muchas personas pospongan o renuncien al proyecto de tener hijos. En la práctica, el costo de criar un solo hijo se ha vuelto para muchos prohibitivo. Aún sin tener techo, con el aumento del alquiler y la escasez de dónde vivir, han agravado mucho el problema. Aun cuando se tiene vivienda familiar, incrustar otra familia es una decisión muy complicada por las condiciones en las que se tendría que vivir en una casa pequeña. En pocos años ya no es un paso natural independizarse, tener una familia aparte, estable. Algunos lo catalogan ya como un lujo y obviamente criar hijos es una responsabilidad que muchos están asociando al endeudamiento, sacrificio y pérdida de estabilidad personal. Así, el deseo de tener familia choca frontalmente con la realidad económica moderna, una sociedad más cara en todos los sentidos, más individualista y menos capaz de sostener nuevas generaciones. Insisto, esto es un problema generalizado, pero ya comienza a ser sensible en El Salvador también. Hace pocas décadas, en los 80s, en los 90s, todavía era común ver familias con 5, 6, más atrás hasta con 7 hijos, y en los 70 se tiene documentada familias hasta con 10 hijos. Las mujeres promediaban 5.5 hijos cada una, impresionante.
Y no es que eso estuviera del todo bien, sino que fue una práctica bastante común que marcó el camino de las economías en los siguientes 10, 20 y 30 años. Pero comenzó a ser una fuerza laboral para las economías. Al entrar en la madurez, esto mantenía vivas las economías locales, el alma de los pueblos y la razón de los hogares. La natalidad se derrumba y con ella se desmorona mucho el equilibrio que sostuvo países enteros, y el nuestro no es la excepción. Menos jóvenes para trabajar, menos brazos para producir, menos hijos que cuiden a los ancianos cuando se vuelvan mayoría. Población, algunos lo atribuyen a la situación económica del país. La vida ahora está más cara, entonces eso atribuye a que no queramos tener hijos, por eso mismo, por la economía. Mi abuela tuvo 7, pero mi mamá tuvo 14. Vengo de una familia grande y sé lo que cuesta salir adelante con más hijos. En este país, la tasa bruta de natalidad ha bajado del 19.6 en 2011, que no está muy lejos, al 15% en 2024. La disminución de la tasa de natalidad se debe principalmente al menor número de nacimientos de mujeres adolescentes y a partir de los 20 años, que antes, como vimos, era una práctica bastante común. Los datos del censo 2024 arrojaron evidencia clara de una reducción de la base de la pirámide de población, es decir, menos jóvenes y menos recién nacidos, lo que indica un cambio demográfico relevante para este país. Aunque inicia la caída en este rango al estar el índice de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo, 2.1 hijos por mujer, no se garantiza una pirámide de población estable a mediano ni largo plazo. En este tema hay varios países que ya es plenamente alarmante el problema: Japón, Alemania, entre otros. El envejecimiento de su población es un problema difícil de resolver. Lo más sensible es un evidente desbalance en el sistema de pensiones y salud pública. A medida que la base joven disminuye, habrá menos cotizantes activos, sosteniendo a una población creciente de jubilados y personas que ya no son aptas para trabajar. Los sistemas de salud y pensiones ya son muy frágiles y podrían entrar en un déficit mucho más estructural. La carga fiscal del envejecimiento, atención médica, subsidios, cuidados a larga duración, aumentarían sin los recursos suficientes para financiarlo. Y otro golpe muy duro, aunque por ahora en El Salvador no es muy visible, pero tendrá repunte, es el mercado laboral. Con menos nacimientos y una generación joven que actualmente migra por falta de oportunidades, el país comenzaría a enfrentar una falta de trabajadores en todos los sectores claves. Por ahora solo se siente en agricultura, pero podría posteriormente ser evidente en construcción, manufactura, servicios básicos, que incluso de por sí ya se ven bastante afectados por la recepción de remesas de muchas familias de esos que emigran, ¿no? La fuerza laboral envejecida reduciría la productividad nacional y presionaría los salarios, afectando la competitividad del país. Claro que todo esto no es inmediato, de un año para otro, sino en muchos años. Aún con esto, el país podría enfrentar una reducción del consumo interno y desaceleración económica porque las familias pequeñas consumen menos. Esto reduce la demanda, el consumo interno, motor esencial de la economía. Menos nacimientos significa también menos consumidores futuros y por ende menos dinamismo empresarial y comercial. Uno de los primeros impactos, un poco silenciosos, pero ya muy notable, ha sido en el sistema educativo. Registró una disminución de aproximadamente 20.506 estudiantes respecto al año anterior, 2024. Esta merma, que ya lleva años acumulándose, ha sido marcada en niveles tan tempranos como el kinder, pre-kinder, algo muy alarmante porque son los niños más pequeños, es decir, los que están más cerca del nacimiento. Según gremios del sector educativo, esta caída no obedece únicamente a la migración o la pandemia, como se pensaba al principio, sino que la baja natalidad figuran como factores estructurales emergentes, evidentes. El resultado es muy alarmante. Se estima que ya más de 146.000 niños y adolescentes de entre 4 y 17 años dejarán un vacío en las aulas, lo cual no será reemplazado por la falta de nuevos niños. Y en El Salvador, un país que históricamente dependía de una base joven para rellenar sus aulas, extender la fuerza laboral y sostener el tejido social, estos números indican que la caída de nacimientos no solo es una señal demográfica, es un golpe directo a la educación y al relevo generacional y al futuro colectivo. Obviamente, la situación económica es un factor clave, ya que las grandes mayorías tienen fuertes barreras económicas de vivienda, estabilidad familiar y estabilidad laboral. Ya no basta con querer tener hijos, la realidad económica dificulta la formación de familias numerosas.
las cuestiones financieras es lo que todo mundo cita a la primera. También la migración masiva de jóvenes salvadoreños ha sido uno de los factores determinantes en la caída de natalidad nacional. Durante la última década, el país perdió a cientos de miles de personas en edad productiva, especialmente entre los 18 y los 35 años. Esto reduce drásticamente el número de matrimonios y nacimientos locales. En las últimas décadas, El Salvador y en gran parte de Latinoamérica, la natalidad ha caído no solo por factores económicos o migratorios, sino porque una generación conectada, nacida en el Internet, en las redes sociales y nuevas aspiraciones de vida, ha decidido priorizar otros horizontes antes que formar una familia y peor, una que sea numerosa. La fecundidad declina en la región cuando las mujeres y los hombres posponen o renuncian a la maternidad o la paternidad en favor de la educación, el trabajo, la movilidad y el disfrute personal. Aún así, esta transformación cultural implica que muchas personas ven en casarse, tener hijos o asumir roles tradicionales familiares como una opción secundaria, mientras primero intentan estabilizarse profesionalmente, proyectos personales o emprendimientos, que eso obviamente está bien. El resultado, una caída en la natalidad que no responde únicamente al número de nacimientos, sino al cambio de expectativas de vida. Exige reconstruir condiciones que hagan posible querer tenerlos, poder mantenerlos y una esperanza mucho más clara para el futuro. Porque una sociedad envejecida puede enfrentar graves desequilibrios como se está viendo en otros países. Y encontrar el equilibrio entre el progreso individual y la continuidad colectiva será una de las pruebas más difíciles para los gobiernos, no solo de El Salvador, sino de otros países también. Porque sobre este tema, como les decía, podrá encontrar mucha información parecida en países tanto potencias, grandes, medianos y hasta pequeños como el nuestro. Pero deje su opinión, su comentario, principalmente la gente mayor, algunos que vienen de familias muy numerosas y que han visto este cambio en tantos años. Gracias por llegar hasta el final. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.